sé que obrará.
cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré. Una vez más, dile, con fervor. Sí lo haré. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos en esta hora compartir su palabra. El tema que quisiera compartirles es el reino de los cielos, que ya algunas veces hemos hablado acerca de ese tema, pero antes que nada vamos a hacer una oración, ¿no? Vamos a orar delante del Señor para que el Señor nos guíe, para que sea su Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, de mí, y que también ustedes puedan recibir la palabra, que sea el Espíritu Santo el que se las ministre en esta hora, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos venir un día más de vida, Señor, por permitirnos, Señor, compartir la palabra. Señor, yo te pido en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos ministres a través de tu Espíritu Santo, allí donde estamos nosotros, Señor, y que nos traigas esa consolación, Señor, esa consolación, porque muchas veces hemos sido atribulados, Señor, pero dice que la tribulación produce paciencia. Sí, Señor, entonces en esta hora yo te pido que tú ministres a mis hermanos que están ahí en sus hogares, que tú hables a su espíritu y que tú les des un crecimiento espiritual y que tú nos ministres, Señor, para que vayamos allá afuera y tengamos esa confianza, esa certeza, Señor, que tú nos vas a usar, Señor, conforme a tus misericordias, que tú nos vas a hablar a través de nosotros. Gracias te damos por este tiempo tan precioso que tú nos permites vivir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, perseverando en este camino de la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias porque queremos, Señor, llegar un día a esa estatura del varón perfecto y queremos, Señor, que tú nos des ese reino de los cielos que tú tienes preparado para aquellos que te obedecen, para todos aquellos que te obedecen. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, entonces, vamos a la palabra al libro de los Hechos 14, 22. La palabra del Señor habla en el libro de los Hechos 14, 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Meditando y en la palabra, hermanos, el Señor me hablaba a mí personalmente que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, hermanos, y lo que el Señor me ministra, que en el reino de los cielos, el reino de Dios que ya el Señor nos va a dar, ya nos ha dado, lo podemos trasladar en tres tiempos: en tiempo pasado, en tiempo presente y tiempo futuro. El tiempo pasado es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y eso nos recuerda, hermanos, cuando venía el Señor, Juan el Bautista venía predicando, preparando el camino para cuando viniera Jesús a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, ¿no? Eso nos lleva a nosotros, hermanos, cuando dice Juan el Bautista decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra, hermanos,
ya se cumplió en nosotros. Y ahora el plan es que nosotros también vayamos y prediquemos esta palabra a la gente que no conoce a Dios, porque el Señor desde hace más de 2000 años se acercó a este mundo, a esta tierra, a salvar a las almas que están perdiendo, ¿no? Y por eso es el tiempo pasado. Tiempo presente es que el Espíritu Santo nos use grandemente. El Espíritu Santo nos usa para llevar su palabra, para llevar el mensaje de la salvación, y el Espíritu Santo está teniendo un trato con cada uno de nosotros para transformarnos, hermanos, para hacernos crecer más en el Espíritu, y que podamos ser usados por el Señor, la demás gente, donde nos desplazamos, donde andamos, que podamos nosotros compartir la palabra, que podamos dar testimonio de vida, hermanos, que podamos usar, que el Espíritu Santo nos use para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Y ese es el propósito, ese es el tiempo presente. Y el tiempo futuro dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y el Señor tiene un gran galardón para cada uno de aquellos que lleguen a la meta, ¿no? Y ese es el propósito. El libro de Mateo 16 al 20 habla la palabra. Vamos al libro de Mateo 10, 16 al 20. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, del 10, del 16 al 20. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí podemos ver, hermanos, cuando no debemos de preocuparnos de lo que tenemos que hablar, sino que el Espíritu Santo que esté en nosotros va a hablar la palabra que el Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros, el Señor nos está usando ahora en el tiempo presente, ¿no? Y yo preguntaba, Señor, yo les hago una pregunta en este día: ¿estaremos preparados? ¿Estamos preparados para heredar el reino de los cielos? ¿Estaremos preparados si el Señor viniera esta noche? Definitivamente yo les contestaría en mí, ¿no? Pues a mí me falta muchísimo. Yo creo que ustedes también contestarán lo mismo. Nos falta muchísimo, pero el Señor conoce los tiempos, conoce el tiempo de su venida. Ya está preparándonos a cada uno de nosotros para que podamos heredar el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que seguir obedeciendo la voz de Dios, aunque veamos grandes tribulaciones, grandes nubarrones. Ahora, por medio de la pandemia que estamos pasando, creemos que los tiempos se han acercado. El Señor viene pronto, ¿no? Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que tener esa fe, esa seguridad de que el reino de los cielos, que el Señor nos diga, entra a mi reposo. Cuando venga el Señor, que nosotros podamos tener esa seguridad, esa certeza de decir que
que el Señor nos diga, que nos encuentre el Señor aprobados, hermanos, que nos encuentre aprobados. Pero dice su palabra que nosotros tenemos que ir dando pasos firmes para seguir adelante, veamos lo que vamos. El mundo, hermanos, el mundo está tiene mucho miedo, tiene mucho temor, y pues no es para menos. Podemos ver que cada día hay más contagios, hay de coronavirus, ¿no? Podemos ver que cada día que vemos las noticias hay más gente que está muriendo, pero sabemos, hermanos, que son estadísticas, que nosotros no entraremos en esa estadística. Sí, el Señor nos está guardando, nos está cubriendo con su sangre preciosa, nos está alimentando en el Espíritu, nos está alimentando también en lo natural y nos protege, el Espíritu Santo nos protege. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos, si el Señor viniera en esta noche, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para ir a la presencia del Señor? Y el Señor nos habla que tenemos que estar preparados. Sí, hermanos. Hoy precisamente estuve con un cliente y me comentaba de que la epidemia, el virus del COVID-19 fue creado por el hombre. Fue creado por el hombre, que lo crearon los chinos para hacer guerrear a todo el mundo y para guerrear contra los Estados Unidos. Pues no lo dudo, ¿no? Yo no sé si realmente sea creado por el hombre, ¿no? Para hacerle mal. Pero lo que sí estoy seguro, hermanos, que es el diablo tuvo que meter ahí la mano, ¿no? Tanta gente que se está muriendo, hermanos. Tanta gente que se está muriendo y mucha gente se está yendo sin conocer al Señor. Entonces, dice que me decía el cliente, es que como ya somos muchos en este planeta, pues a lo mejor dijeron, vamos a darle una podadita a este planeta, ¿no? Y pues es un pensamiento malo y perverso, pero el que sí está teniendo muchas ganancias de almas es el diablo, y por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar clamando por esas almas que se están perdiendo, para que Dios tenga misericordia, para que su venida ya sea pronto, ¿no? Entonces, dice en 2 Corintios 5:7, nuestra vida diaria tenemos que estar por medio de la fe que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿no? Y tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, no en las cosas de la tierra. Acuérdense, hermano, que nosotros estamos de pasada en esta tierra, ¿no? Y un día tenemos que partir, pero que sea en el tiempo que el Señor lo disponga. Estemos preparados, y si el Señor permite que nos vayamos hoy o mañana o pasado, o el tiempo que el Señor disponga, que estemos realmente preparados, que tengamos esa certeza, esa seguridad, hermanos, de que vamos a heredar ese reino de los cielos que el Señor nos tiene preparado. Dice en 2 Corintios 5:7, vamos a leer 2 Corintios 5:7. La palabra del Señor dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero confiamos y más quisiéramos ser ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si el Señor permite en un tiempo que nosotros partamos delante del Señor, gloria al Señor, pero no va a ser cuando nosotros queramos, sino va a ser cuando el Señor nos diga, hasta aquí han llegado tus días, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa seguridad de que vamos a estar en la presencia del Señor. Así que tenemos, por el momento, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que poner nuestra mirada
en Cristo Jesús. Nuestra mirada en lugares celestiales, ¿no? Dice que tenemos que tener la vista puesta en Cristo Jesús. Lo que el Señor permita, hermanos, eso haremos. Ya sea que, como decía Pablo, ¿no? Sea que vivamos o muramos, del Señor somos, ¿no? Entonces, dice, vamos por favor a Mateo 16, del 24 al 27. Dice la palabra del Señor del 24, de Mateo 16, del 24 al 27, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que en el momento que el Señor permita, en su venida, hermanos, que cuando el Señor venga en gloria, dice que nos haya, que te encuentre a ti y a mí aprobados, ¿no? Que te encuentre a ti y a mí aprobados. Ese es el propósito de seguir adelante hacia la meta, no desviarnos en el camino, porque el diablo quiere que nos desviemos en el camino y que perdamos ese preciado galardón que el Señor nos tiene por delante, ¿no? Cuando el Señor Jesús fue aprendido, y vamos a Juan 18, 36. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y lo mismo tenemos que expresar nosotros, hermanos. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es el galardón precioso que el Señor nos tiene preparado allá en lugares celestiales. Que nuestra mira esté puesta solamente en Jesús, hermanos, todo el tiempo, ¿no? Que no perdamos de vista el reino de los cielos, el galardón que el Señor nos tiene preparados, ¿no? Entonces, no pelees, hermano, no peleemos por lo que ha de perecer. Nosotros hemos tenido un encuentro precioso con Cristo Jesús, el cual, hermanos, nos está dando un crecimiento espiritual, de tal forma que podemos ver su mano poderosa que va al frente de cada uno, de la batalla de cada uno, ¿no? Y esa es nuestra confianza, el crecimiento que nos da el Señor. Es un galardón precioso que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces tenemos que seguir adelante creyendo por medio de la fe que el Señor, lo que venga, hermanos, lo que venga de aquí en adelante, que el Señor nos encuentre a cada uno aprobados. Por eso tenemos que poner nuestra vista en las cosas de arriba, ¿no? En el reino de los cielos. Y el hombre espiritual, hermanos, es como un tipo y sombra del águila. El Señor me ministraba y me decía que el hombre espiritual se levanta, se remonta hasta las alturas, en lugares celestiales, para poder dominar todo lo que
el águila puede mirar desde la parte de arriba, ¿no? Entonces, el hombre espiritual para el Señor es un tipo y sombra del águila que se levanta. Déjenme le cuento una anécdota que una vez leía yo, ¿no? Dice que una vez un granjero fue y se subió hasta la montaña en un nido de águilas y se trajo un huevo de águila, y dice que lo trajo a su granja y lo puso para que una gallina culeca lo empollara, ¿no? Entonces en su tiempo nacieron varios pollitos, pero nació un polluelo de águila. Entonces dice que fue creciendo y los pollitos y las gallinas buscaban su forma de vivir era muy diferente al de él, porque el polluelo de águila siempre estaba erguido y se brincaba y habitaba arriba de las cercas, de las alambradas, ¿no? Ahí estaba siempre mirando la forma de ver a lugares celestiales. Y sin embargo, las gallinas, los polluelos andaban buscando con su pico, estaban buscando en la inmundicia, en sus granos, gusanitos y todo eso. Veíamos ahí que el hombre carnal es lo que busca siempre, estar buscando lo que va a perecer, buscando alimentarse de la inmundicia del mundo, ¿no? Sin embargo, el hombre espiritual siempre está buscando el reino de los cielos. Tiene puesta la mirada en lugares celestiales, hacia arriba. Entonces dice que cuando llegó el tiempo de que voló, pasó el tiempo y ese aguilucho pudo volar, se remontó a los lugares celestiales, ¿no? Y así, y vamos a leer, por favor, ahí en Isaías 40. Lo que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, ahí en el Isaías 40, vamos a leer Isaías 40, del 29 al 31, amén. Dice la palabra del Señor: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el Señor hace una comparación, que los que esperan en Jehová son como santos águilas. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser santos águilas para remontarnos a las alturas, a lugares celestiales y estar en la presencia del Señor, ¿no? Dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, y el libro de Colosenses 3 habla acerca de eso también. Vamos a Colosenses 3. Vamos a leer Colosenses 3, del versículo 1 al 10, dice: Si pues
¿habéis resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí nos detenemos un poquito. Habla acerca de la diferencia del hombre espiritual o el hombre carnal. El hombre carnal tiene la confianza en las cosas materiales, en lo que está, en las cosas, dice, que están en la tierra, dice en el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, hermanos, hemos muerto a los deseos de la carne, al pecado del mundo. Nosotros, el Señor de ahí nos ha sacado del mundo, de la inmundicia, y por eso tenemos que darle la espalda al pecado, hermanos. Y nosotros, cuando nos bautizamos y resucitamos, tuvimos oportunidad de bautizarnos en agua y subimos a novedad de vida. El Señor nos hizo nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, de aquí todo es hecho nuevo, dice la Escritura, dice en el 3 otra vez, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor venga, hermanos, cuando el Señor venga, vamos a ser manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad, ¿no? Tenemos esa certeza. Dice en el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podemos ver, hermanos, que el Señor ya nos ha quitado todas esas cosas, pero nuestro viejo hombre luego se quiere levantar, hermanos. Yo veía, ¿no?, que cuando nosotros todavía fallamos en la mente, hermanos, en los pensamientos, viene el diablo y deposita dardos que nos hacen regresar a veces, ¿no? Porque muchas veces creemos que las cosas son como nosotros. Hay veces, por ejemplo, que no llega uno de nuestros hijos, llegan los pensamientos del enemigo, dice. Luego se imagina uno lo peor, ¿no? Te imaginas, ¿qué le pasaría a mi hijo? A lo mejor se accidentó, a lo mejor lo secuestraron, no sé. Vienen pensamientos cuando ya tardó mucho tu hijo o nuestros hijos, vienen pensamientos que nos imaginamos lo peor, hermanos. Y esos son dardos del enemigo que debemos reprenderlos en el nombre de Jesús, ¿no? Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros ya nos sacó de esas cosas de malos deseos, avaricia, impureza, fornicación. Ya nos sacó el Señor de ese estado que estábamos antes esclavizados por el diablo, ¿no? Dice en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Hay veces que nos enojamos y entramos en ira todavía. Nuestro viejo hombre se levanta. Enojo, nos enojamos. Sí nos enojamos, hermanos. Nosotros nos enojamos porque alguien, por ejemplo tu esposa o tus hijos, cometen un error, luego nos enojamos, ¿no? Y no nos ponemos en ese mismo lugar que también nosotros cometemos esos errores. Y a nosotros, ¿quién nos regaña, hermanos? A nosotros, ¿quién nos regaña, no?
Dice malicia. Hay veces que tenemos pensamientos de malicia, blasfemia, también hay pensamientos, palabras deshonestas de nuestra boca. Hay veces que muchos todavía nos sale algunas palabras deshonestas, palabras que no dan testimonio a los oyentes, ¿no? Entonces todo eso el Señor nos dice que tenemos que dejar todas esas cosas. Si quieres heredar el reino de los cielos, tienes que dejar todas esas cosas. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay veces que también de repente, hermanos, por no quedar mal parados, cometemos alguna mentira o cometemos alguna ofensa, qué sé yo, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos recuerda, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Dice en el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, cuando podemos ver que el Señor nos va renovando de día con día estamos creciendo más en el Espíritu, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, preparándonos para el día de su venida, para cuando el Señor venga, nos encuentre aprobados. Tenemos que obedecer su palabra, tenemos que ser sabios en las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Dice que el hombre espiritual es como un santo águila, se remonta a lo celestial, a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 3:17. Vamos a 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos tener esa libertad en Cristo Jesús, hermanos. Cuando el Señor nos tomó, nos dio esa preciosa libertad en Él, ¿no? El hombre carnal es terrenal, como las gallinas, su mirada hacia abajo, buscando siempre el alimento de los gusanos y las inmundicias, ¿no? Dice ese ejemplo, Filipenses 3:18. La palabra del Señor en Filipenses 3:18, vamos a leerla. Dice, bueno, vamos a leer desde el 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay un trabajo, hermanos, hay un trabajo. Tenemos que caminar delante del Señor. Tenemos que dar testimonio de nuestras vidas. Tenemos que tener esa fe, esa seguridad, hermanos, que lo que hacemos, lo hacemos para Dios, ¿no?
no para nosotros, ¿no? Y el Señor nos guíe en toda palabra, en toda actitud, en toda acción. Ahora que estamos pasando esa cuarentena, hermanos, podemos ver que el Señor está moldeando nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Cada día podemos ver más intensamente la venida del Señor que está próxima. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante hacia la perfección, porque tenemos un llamado en el Señor, un llamado en el Espíritu, hermanos, que esa cuarentena nos sirva, hermanos, para aprender a sujetarnos más al Espíritu Santo, ¿no? Que de aquí en adelante las situaciones que vengan sean verdaderamente, que seamos victoriosos en cada decisión que tomemos, ¿no? Que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, porque déjenme decirle, hermanos, los tiempos son malos, los tiempos son muy difíciles. Y déjenme decirle una cosa, esto se va a hacer más grande, ¿no? Las cosas, dice que vienen cosas terribles, ¿no? Estamos viendo, hermanos, cosas tremendas ya, realmente, que se está cumpliendo lo que está escrito en la palabra. Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante, veamos lo que veamos, creyendo que el Señor Jesús nos tiene en sus preciosas manos, ¿no? Buscando siempre las cosas de arriba, anhelando siempre estar buscando la presencia del Señor, porque el Señor nos dio ejemplo, ¿no? Nos dio ejemplo a seguir, nos dio ejemplo. El Señor venía a obedecer, Él venía claramente sabiendo que Él iba a ser crucificado y que iba a ser entregado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que también tener esa certeza, esa seguridad que el Señor nos tiene en sus preciosas manos, y nosotros seguir adelante hacia ese camino, hermanos, buscándole a Él mientras puede ser hallado. Dice que el águila es un símbolo del hombre espiritual. Vamos a Deuteronomio 32. Vamos a leer el 11 y el 12. Amén. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Me recordaba yo, hermanos, que cuando el águila tiene esa naturaleza, hermanos, de ir hacia remontar a las alturas y pone su nido en las peñas más altas, en las montañas más altas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué pone sus nidos en las peñas más altas? Para que sus polluelos, cuando nazcan sus polluelos, no sean atacados por algún animal depredador, ¿no? Ahí ellos tienen esa seguridad, las águilas tienen esa seguridad de que sus aguiluchos van a nacer y van a estar bien. Y me traía también cuando las águilas tienen que cazar las presas y llevárseles de comer a sus aguiluchos, de tal forma, hermanos, que los aguiluchos cuando están grandes, dicen que las águilas las levantan para que las enseñan a que tienen que volar cuando empiezan se las llevan en sus garras, las sueltan
Y cuando antes de que empiecen el aguilucho, cuando ya se va a estrellar en las montañas, en las rocas, llegan y las levantan y las vuelven a subir. Pero esa enseñanza solamente se las dan como 2 o 3 veces, cuando ya los aguiluchos tienen ya las águilas saben cuándo ya pueden volar, ¿no? Y eso es una sombra, hermanos, de nosotros, que el crecimiento espiritual. Cuando nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado esa gran bendición, esa revelación de su Espíritu Santo, nos suelta, hermanos, nos suelta para que nosotros podamos valernos por nuestros propios medios, por tener esa seguridad en quien hemos confiado, y que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio. Ese es el propósito del Señor. Para eso nos ha enseñado el Señor, nos ha ministrado, ¿no? Para que cuando nosotros crezcamos en el Espíritu, antes éramos discípulos, que podamos ahora tener nosotros, ser maestros, tener discípulos nosotros, y la obra del Señor vaya creciendo, creciendo día con día, hermanos, porque el Señor nos está ministrando, nos está enseñando, nos está ministrando en el Espíritu día con día, y podemos ver su mano poderosa, ¿no? Y el Señor no da más de lo que podamos soportar, ¿no? El Señor es fiel, y nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios en el Espíritu. Dice que el Señor, cuando nos escogió, hermanos, cuando tuvo compasión por cada uno de nosotros, tuvo compasión porque vio algo diferente, tuvo misericordia de nosotros. No es que lo hagamos, lo merezcamos todo nosotros, ¿no? Sino que Dios, el propósito de Jesús es venir y salvar al mundo. En el libro de Primera de Juan 4:8, vámonos por favor. Dice, el propósito del Señor es que nosotros nos amemos unos a otros y podamos ser testimonio del Dios vivo, ¿no? Dice en el libro de Primera de Juan 4:8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese es el propósito, de que el mundo conozca que Dios es amor, hermanos. Entonces el Señor nos está trasladando para que nosotros podamos ser un testimonio de vida, y que nosotros demos amor por aquella gente y tengamos compasión por aquella gente que está perdiendo, ¿no? Hay mucha gente en los hospitales, hay mucha gente necesitada afuera, de las familias necesitadas afuera de los hospitales. Nosotros tenemos que ser esos discípulos que vayamos y rescatemos, y oremos primero y rescatemos esas almas, ¿no? Ese es el propósito, hermanos. Y el propósito es de llegar a ese reino de los cielos, arrebatar el reino de los cielos, porque dice en su palabra, el reino de los cielos sufre violencia y tenemos que arrebatarlo, ¿no? También en otra escritura dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Y también dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino que
buscar al Señor mientras puede ser hallado, ¿no? Entonces, pues Dios les bendiga, yo me gozo delante del Señor y vamos a hacer una oración por la palabra. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea ministrada, sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a cumplirla, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y es como espada de dos filos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar más en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros, ahora que estamos, Señor, ahí en cuarentena, que nosotros podamos dar testimonio de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en oración, ayúdanos a ser valientes y esforzados, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a adorar al Rey. Dile así: digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti.
estás con nosotros como roca firme. Tú eres el faro que alumbra en la oscuridad, en este mar de angustia. No dudaremos, no temeremos, porque tú estás con nosotros, Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Queremos decirles que los extrañamos. Sabemos que no estamos presentes en carne, pero sí en espíritu. Que estemos siempre unánimes en un mismo espíritu, para que esta iglesia, tú que eres el cuerpo de esta iglesia, estemos firmes en todo momento. Dios les bendiga.